Hoy tengo alergia, mucha alergia. Me siento aquí, me da alergia. Ya. Bueno, como les contaba, ayer subí material que pueden ir revisando. No es necesario que lo resuelvan todo, pero sí estaba bien bueno para un material de consulta. Entonces, ya. Entonces, en el ambiente de aprendizaje, les quería mostrar que había subido un material que está ahí en geometría analítica. Dice contenido 1, 2, 3, 4. Puse esto después, en realidad era puesto primero el contenido y después las guías. Pero más ratito lo puedo arreglar. Entonces aquí hay sobre la ecuación de la recta, de la circunferencia, de la parábola y de la elipse, que son los tres elementos geométricos que tenemos que revisar en esta unidad, ¿ya? Recuerden que ya hemos revisado dos, vimos la recta y la circunferencia, y entonces, como les contaba, hoy día vamos a ver la elipse y esa está en el contenido número 3, creo. No, esa es la circunferencia. A ver, en el 2. Ya. En el 4 está la elipse. Ya. Entonces, hoy día, de hecho, vamos a revisar cómo se define una elipse, los elementos de la elipse, que tiene foco, centro, semieje, la ecuación canónica en general, y otros elementos importantes de la elipse que se llaman el lado recto. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado hablar anteriormente de la elipse? ¿O sabe cómo es una elipse? Yo recuerdo que mis compañeras del científico vieron la elipse. Ya. Pero tú más o menos sabes qué forma tiene la elipse. La forma más o menos. Ya, ¿cómo es su forma? Similar a un óvalo. Similar a un óvalo, justamente. Ya, una elipse tiene la característica, bueno, y bueno, un lugar geométrico y además es un lugar geométrico muy importante porque fíjense que el sistema solar y los planetas que giran alrededor del Sol describen una elipse en su trayectoria, donde el Sol está en uno de los focos, ¿ya? Todos los planetas describen elipses alrededor del Sol. ¿Ya? Y de ahí que es tan importante estudiar este lugar geométrico, ¿ya? ¿Y cómo se define la elipse? Eso lo vamos a revisar acá. Si se dan cuenta, subí también una PPT de la elipse, que es con la que vamos a trabajar hoy día. Y también pueden apoyarse. De hecho, aquí le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner acá elipse. Contenido elipse, para que no nos confunda. Mientras se abre el... Ya, mientras se abre. Aquí está. Ahí lo cambio. Bueno, ya habíamos revisado la circunferencia, ¿cierto? Los tipos de o sea, la circunferencia, los elementos, y vimos la semana pasada la ecuación canónica de la circunferencia, ¿sí? Y nos corresponde entonces hoy día ver la elipse. Bueno, aquí está todo rayado, después lo vamos a borrar. Uy, ¿por qué está tan rayado? ¿Cómo se define la elipse?
tal como dijo la compañera, la elipse ¿ya? Es una figura geométrica definida por un conjunto de puntos, que dice ahí, cuya suma, oh, perdón, es un conjunto de puntos, cuya suma de distancias a dos puntos dados focos es constante. Básicamente su forma es un óvalo. Entonces, va a ser un conjunto de puntos. ¿Cómo se forma una elipse? Primero, una elipse tiene dos puntos que se llaman focos. ¿Y qué ocurre? Que la distancia, esta es la definición de la idea, tengo los focos, y la distancia desde cualquier punto a estos puntos llamados focos es una constante. O sea, si yo mido esta distancia más esa distancia, eso me va a dar una constante. En cualquier punto de la elipse, por ejemplo, si estoy aquí, mido la distancia de ese punto a ese punto y me va a dar una constante. Lo mismo que si la mido en cualquier punto de la elipse, aquí o acá, entonces a medir la suma de esas medidas es una constante. Y eso define una elipse. Por lo tanto, en general, cuando uno es más pequeño y está en la enseñanza básica para dibujar una elipse, ¿qué es lo que hacen? Colocan dos puntos fijos, atan un hilo aquí, atan un hilo acá, y ese hilo aquí amarran un lapicito y uno va moviendo eso, se va a mover todo junto, y la figura que se va a generar, entonces es un óvalo que es una elipse. Entonces, ahí está, en términos más formales, la elipse es entonces el lugar geométrico de todos los puntos P, X, Y, ¿verdad? Porque todos los puntos de la elipse tienen un pan ordenado, cuya ubicación en el plano es tal que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de él es constante. Estos puntos fijos entonces se llaman focos y se designan por F y F'. F' y F, entonces son los focos de la elipse y es el primer elemento que vamos a revisar de ella. Entonces la definición es que entonces tenemos dos puntos y las distancias entonces de cualquier punto de la elipse, de este lugar geométrico, está definido de esa forma. ¿Ya? Vamos a tener elipses que están alojadas en el origen del sistema y elipses que pueden estar en cualquier parte del sistema. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la definición de la elipse, chiquillos? Ya. Entonces, los elementos de la elipse. ¿Qué elementos vamos a tener que van a ser considerados importantes dentro de ella? Entonces, vamos a tener de la elipse. Aquí ya sabemos que tenemos el foco y foco prima, o en algunos textos sale foco 1 y foco 2. Vamos a tener una recta focal, que es la recta que va desde el vértice 1 al vértice 2. Esta recta que pasa por el centro de la elipse, ¿verdad? Que es X, a esa recta que está acá se le llama eje mayor de la circunferencia, que vendría siendo desde la intersección ahí hasta acá. Eso se le llama eje mayor. Porque una elipse, ¿verdad? Va a tener una excentricidad que se llama. ¿A qué se le define como la excentricidad de la elipse? Es cuán achatada o no achatada sea una elipse, ya que tiene un parámetro. Y esa excentricidad se llama E. Entonces, la elipse tiene siempre un semieje mayor y tiene en forma perpendicular acá un eje menor. ¿Ya? Entonces la distancia que va del vértice 1 al vértice 2, ¿verdad? Se llama recta focal. Existe una recta secundaria que va del vértice 1 al vértice 2. Aquí está, del vértice 1, de B1 a B2. B1, B2, del segmento F1, F2. Ah, ya. La simetral, acuérdense que es la que divide en dos partes, es una simetral del segmento F1, F2. O sea, esta recta con esta que está acá son perpendiculares. ¿Ya?
También hay una recta que es muy importante, que es la que va de F1 a F2. Esa y esa, que contiene al eje mayor. Y esa tiene algunas características. Punto C, que está a igual distancia de los focos, que sería aquí como en el centro de la elipse. Los vértices son los puntos de intersección de la elipse con la recta focal B1 y B2, o sea, donde se intersecta B1 con B2 con el eje focal, ahí están los vértices de esta elipse. Entonces tenemos la longitud del eje mayor, que ya les había dicho, que es la distancia de B1 a B2, y A es el semieje mayor, eso es importante. Que está aquí. Esta medida ya se le llama A, y a eso se le llama semieje mayor. Y B va a ser esta medida, que es semieje menor. Entonces tenemos un semieje mayor y tenemos un semieje menor. Esas dos características son bien importantes para cuando resolvemos problemas. Ya, siguiente. Ya, pongan atención aquí porque esta también es parte. Entonces ya dijimos que la elipse, ¿verdad? Ahí tengo un segmento que va de B1 a B2 y esa longitud completa vale 2B. Por lo tanto, B es el semieje menor. Ya dijimos que de aquí a ahí, entonces esto es B. Y B se le denomina semieje menor. Longitud del eje focal, medida del segmento F1 a F2. O sea, si yo mido desde el foco 1 al foco 2, esa longitud vale 2C. Por lo tanto, cada lado vale C. C, C. Completo esto vale 2C. Luego tenemos longitud lado recto. Ojo que aquí después vamos a tener que aplicar un teorema, ¿verdad? Porque aquí acuérdense que eso vale también de aquí a aquí, vale A. ¿Ya? Eso vale A, eso vale B y eso vale C. Por lo tanto, este pedacito que está acá vale A menos C. Ojo con eso. ¿Cierto? Que es la distancia del foco al vértice. Ya sabemos porque esto vale C, ahí vale A. Bien. Tenemos un lado que es muy importante que se llama el lado recto, que es una cuerda focal LR perpendicular a la recta focal o semieje de simetría. Su medida, como veremos más adelante, vale 2B cuadrado partido por A. Y es esta medida. LR. Entonces, una recta que es perpendicular a este eje focal. Recordemos que este es el eje focal. Recuerden que se llama eje focal porque por esa recta pasa por los focos. Entonces tengo una recta focal, entonces tengo un segmento que es perpendicular a la recta focal y que pasa por el foco. Y a ese se le llama lado recto. Ya, existe la ecuación principal y ecuación canónica de la elipse. Para la elipse horizontal y para una elipse vertical. Se le llama elipse horizontal o elipse vertical de acuerdo a la excentricidad o de acuerdo también a la, perdón, a cómo está configurada la elipse dentro del sistema cartesiano. Entonces, cuando tenemos que el semieje mayor es paralelo al eje X, entonces tenemos una elipse horizontal. Y cuando tenemos una elipse horizontal, la ecuación canónica de esta elipse es x cuadrado partido por a cuadrado es igual a y cuadrado partido por b cuadrado más 1.
Ya, esta es la ecuación canónica de la elipse. Esa la tienen que anotar. Y cuando esa es horizontal, y eso ocurre cuando A es mayor que B, el coeficiente de A, que acompaña a A, ahí, el término que divide aquí va a tener un término dividiendo A, ese valor es mayor que B. Y eso, en ese caso, la elipse es horizontal. Y la elipse va a ser vertical, ¿verdad? Cuando tenga esta ecuación, x cuadrado partido por b cuadrado más y cuadrado partido por a. Y eso es igual a 1. Vamos a tener una ecuación vertical. Entonces recordar que aquí a, recordemos que es el semieje mayor. Esto es a. Y b es el semieje menor. En este caso, aquí tengo el valor de a. Por eso a va debajo de del coeficiente i. Y b, que está acá, que es el semieje menor. ¿Ya? Entonces anotar esas ecuaciones. Les voy a subir de nuevo al PPT porque el PPT que yo le subí venía todo, estaba rayado. Yo tengo otro que está... Lo borro y después lo subo. Pero no van a ver. Recordar que tenemos un lado que es un lado recto importante. Entonces fíjense aquí que se cumple lo siguiente. Este lado recto es esa medida. Ya dijimos que es un segmento que es perpendicular a la recta focal y que pasa por el foco. ¿Ya? Ese lado recto es 2 veces b cuadrado partido por a. Recordar que b es el semieje menor y a es el semieje mayor. Y aquí es muy importante esto, porque aquí se forma un triángulo, ¿verdad? Que es un triángulo rectángulo que nos va a servir para relacionar los términos, los valores de a, de b y de c. Si yo aquí aplico el teorema de Pitágoras, ¿qué debería cumplirse? ¿Cómo se relacionan A, B y C en este triángulo? Ya. Aquí podemos relacionar y decir que B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. Ojo con esto, ya porque lo vamos a utilizar. B cuadrado es el semieje mayor. Ya sabemos que C es la longitud que va desde el foco hasta el centro de la elipse, ¿verdad? Y A es el semieje mayor y se relacionan de esta forma. Entonces, anotar la ecuación del lado recto y anotar esa ecuación que relaciona A, B y C. Ya, entonces tenemos una ecuación principal canónica de la elipse. Tal como les contaba antes, una elipse puede tener su centro en el origen del sistema o un centro en cualquier punto del sistema. El centro de la elipse, al igual que el de la circunferencia, lo vamos a llamar h, k. H es la coordenada x del centro y k es la coordenada y del centro de la elipse. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que la ecuación era x al cuadrado. Pues bien, cuando el centro no está en el origen del sistema, entonces x menos h al cuadrado partido por a cuadrado. Esto es para la ecuación horizontal. Y menos k al cuadrado partido de b cuadrado igual a 1. Entonces esta se llama ecuación canónica de la circunferencia. Y la ecuación de la elipse con centro, ¿verdad?, en h, k, similar a lo de arriba, pero con el eje vertical. ¿Verdad? Esta elipse está ubicada de esta forma. ¿Ya? Entonces, nos vamos a trabajar acá.
Ya. Entonces ya definimos la elipse, ya sabemos que sabemos cuáles son los elementos de la elipse. Ahí vamos a ver los focos, la recta focal, ¿verdad? Que es la recta que va del vértice 1 al vértice 2. Aquí, ¿verdad? Foco 1, foco 2. Ahí. Ya. Tenemos el centro, que está igual a igual distancia de los focos, desde el centro al foco 1 y del centro al foco 2, y esa medida la llamamos C. Tenemos los vértices, que son el punto de intersección de la elipse con la recta focal B1, B2. Ahí está la recta focal, y donde corta la recta focal a la elipse B1, B2, entonces son los llamados vértices. Longitud del eje mayor de la elipse, eje menor de la elipse. Luego tenemos semieje mayor, semieje menor, que son los lados de A y B respectivamente. Eso hay que reconocer, ¿ya? Longitud del eje focal, que es el segmento que va del foco 1 al foco 2, y esa longitud vale 2C, entonces de aquí a aquí vale C. Y finalmente tenemos el lado recto, que es 2B cuadrado partido por A. Todas esas ecuaciones y esos elementos debemos reconocer en la elipse. Entonces aquí hay unos ejemplos que están resueltos que los vamos a ir analizando. Ya, vamos a hablar de la excentricidad de la elipse. Hablábamos de que la excentricidad es un valor que relaciona y que nos permite conocer lo achatada que puede ser una elipse. Supongamos que el eje focal de la elipse coincide con el eje X, o sea, tengo una elipse horizontal, y que el centro se encuentra en el origen del sistema. O sea, el centro de esta elipse está en el sistema cartesiano, en el centro del sistema cartesiano. De acuerdo a lo anterior, las coordenadas de los focos entonces van a estar en C,0 y menos C,0, ¿verdad? Si P es un punto cualquiera de la elipse respecto a su distancia, recordemos que se cumple lo siguiente, que desde un punto la distancia a cualquier elemento de la elipse es una constante. Entonces aquí tenemos el lado A, que es el semieje mayor, el lado B, que es el semieje menor, y el lado C ahí está marcado de diferentes colores. Y ya sabemos que B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. Y vamos a considerar ese punto que está ahí arriba. Si consideramos el punto B ubicado en el vértice A, la suma de sus distancias a los focos es constante. Ya sabemos que la suma de la distancia a los focos. Entonces la distancia desde A' a F más la distancia de A' a F no, lo están haciendo con un punto P, pero no lo están relacionando. Ah, ya. Lo que se está demostrando acá arriba, para que no le matemos tanto, es que esa distancia que está aquí, no me voy a dejar. Voy a anotar acá en el blog. Ya, ahí sí. Ya lo que está demostrando es que ya sabemos que la definición de la elipse es que cualquier punto que está sobre la elipse, y si consideramos las distancias desde cada foco a ese punto, es una constante. Y finalmente lo que está demostrando aquí, que esta distancia de F, el punto A debería ser hasta ahí arriba, eso es lo que está demostrando,
que la distancia de F a ese punto P, desde el foco punto, más la distancia de F' a ese punto P, es igual a 2 veces A, y A, siendo A el semieje mayor. Entonces, esta es una constante para cada elipse, va a depender del semieje mayor. ¿Ya? Pero esa distancia que está aquí, más esa distancia que está acá, que son los segmentos que están marcados de negro, corresponden a 2A. Eso es lo que quiere explicar en ese ejercicio. Y entonces la excentricidad es una relación que es para toda elipse, que nos habla de lo que tan achatado o lo tan óvalo o circular que puede ser una elipse. Entonces, esa excentricidad, que es E, es igual a C partido por A. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de que la elipse puede ser más o menos achatada dependiendo del valor de E. ¿Ya? Piensen que esto vale C, y de aquí a aquí vale A. ¿Sí? ¿Qué pasaría si C es igual a A? ¿Qué va a pasar si C es igual a A? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Ahí está C, que es verde. Ese es C, que es la distancia del centro al foco. Y A es el semieje mayor, que va de aquí a acá. ¿Qué pasaría si C es igual a A? ¿Qué valor me va a dar aquí? Si divido un valor por otro. ¿Alguien está poniendo atención o no? 1, profe. 1, ya. ¿Y qué pasa si y qué figura te daría aquí si C es igual a A? ¿Qué figura daría? ¿Qué crees que figura se definiría si C es igual a A? Ya. Entonces, pasa lo siguiente, que si C es igual a A, lo que voy a definir va a ser una circunferencia. ¿Ya? Entonces, yo ahí puedo ir relacionándose con A. Si C tiende a 0, entonces E también tiende a 0. En este caso, los focos se acercan entre sí y la elipse tiende a convertirse en una circunferencia. Si C se acerca al valor de A, entonces E se acerca a 1. Ojo con eso, ¿ya? Los puntos B y B' se acercan hacia adentro y la elipse se achata. ¿Ya? Entonces va a haber diferentes tipos de excentricidad. ¿Ya? Entonces recordemos que en GeoGebra vamos a poder dibujar elipses. Fíjense que acá, para poder dibujar elipses, tenemos esa opción. ¿Qué tenemos que dibujar? Conocer de una elipse para poder dibujarla en GeoGebra, fíjense. Ahí tiene que tener los focos y ahí indicar el lado. Si se fijan, voy a tener que marcar como el punto del semieje mayor. Ahí está. Y me la va a definir ahí. Ahí está la ecuación. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a necesitar los focos y la distancia que es del semieje mayor al punto más alto de la elipse. Ya. Ahí. Ya recordemos que entonces A cuadrado en este caso es B cuadrado más C cuadrado. Ojo con eso. Aquí tenemos la... Ya, entonces vamos a ir al primer ejemplo. Dice, dada la ecuación de la elipse, x cuadrado partido en 25 más y cuadrado igual a 9, partido en 9 y eso igual a 1. ¿Qué vamos a determinar? Los focos, el eje mayor, el eje menor, el eje focal, el lado recto, la excentricidad
y los vértices. ¿Ya? Entonces los vamos a ir a resolver allí al cuadernito. Ya. Entonces, reconocemos que entonces podemos graficar esa ecuación tal cual y nos vamos a determinar y vamos a entender que tengo una elipse, que el semieje mayor es paralelo al eje X, por lo tanto es una elipse de tipo horizontal. Si es una elipse de tipo horizontal, entonces su ecuación es x cuadrado partido de a cuadrado es igual a y cuadrado partido de b cuadrado y eso es igual a 1. Entonces de acá podemos decir que a cuadrado es igual a 25 y que b cuadrado es igual a 3. De acá podemos despejar a y decir que a es la raíz de 25, que sería 5, y entonces b es la raíz de 3, le puse la solución al tiro, que es 3. Aquí tendría que haber puesto 9. Ya estaba haciendo la solución. Ya. Entonces tenemos el valor de a y de b. Recordemos que a es el semieje mayor, por lo tanto, de aquí ahí esto vale 5, y b es el semieje menor, esto vale 3. Y nos falta el valor de c. Recuerden que ¿cuál es el valor de c? El valor de c es la distancia del centro de la elipse al foco. ¿Y cómo podemos calcular c? Porque sabemos y relacionamos que la relación que teníamos anteriormente es que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado. Bien, entonces desde acá podemos despejarse porque tenemos a y tenemos b. Podemos despejar c. Entonces c cuadrado es igual a cuadrado menos b cuadrado. Por lo tanto, a cuadrado es 25 menos b cuadrado que es 9 y entonces eso daría 16 c cuadrado, por lo tanto c vale 4. Entonces, ¿dónde están ubicados los focos? En 4 y en menos 4. Porque C es la distancia que va del centro a los focos. Ahí tenemos el valor de C. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de los focos? Entonces, la coordenada del foco va a ser 4,0 y menos 4,0. Ahí está. Luego dijimos, el eje mayor. El eje mayor es la distancia que va del vértice 1 al vértice 2. Ese es el eje mayor. Y entonces esos 2 veces A, de aquí a aquí, esto vale 10. Entonces el eje mayor vale 10. El eje menor, de ese punto a ese punto. Por lo tanto, ¿cuánto vale el eje mayor? Perdón, el eje menor, 3 más 3, 6. Luego la longitud, el eje focal. ¿Quién recuerda lo que era el eje focal? Es la distancia que va de foco a foco. Por lo tanto, ¿cuánto sería la distancia que hay aquí? El eje focal sería de 8 unidades. Lado recto. ¿Cuál es el lado recto? Le dijimos que el lado recto es un segmento perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Ahí está el lado recto. ¿Sí? ¿Y cómo se calculaba el lado recto? LR. Es 2b cuadrado partido por a. Por lo tanto sería 2 por 3 al cuadrado, que es 9, partido por a, que vale 5. Por lo tanto, el lado recto sería 18, 9 por 2, 18, 18 quintos. Y finalmente tenemos la excentricidad. La excentricidad, ¿verdad?, que nos relaciona el nivel de achatamiento de una elipse, es C partido por A. En este caso sería
C sabemos que es 4 y A vale 5, 4/5. Y finalmente le tenemos que ubicar dónde están los vértices. ¿Sí? Ese punto está ubicado, de aquí a aquí hay 5, por lo tanto este punto sería 5,0 y menos 5,0. ¿Se entendió? ¿Dudas ahí de los elementos? Eso es como un ejemplo bien sencillo para entender los elementos y calcular básicamente los elementos de la elipse. Ya. Tenemos una ecuación de la elipse cuyo centro, ¿verdad?, no está en el centro del sistema. Entonces, cuando el centro está en este como acá, y tenemos que la elipse era una elipse horizontal, entonces recordemos que la ecuación principal de la elipse en este caso es de ese tipo. Aquí los elementos de la elipse son los focos, ¿verdad? Y esos focos van a estar en H, C. Este es como un formulario. Tenemos los extremos del semieje menor y los vértices. Voy a explicar esto acá. Aquí. Ya. Entonces sabemos que tenemos una ecuación de la elipse que puede estar con su origen en el centro del sistema u su centro en cualquier parte del sistema, ¿verdad? Entonces, al punto le aplicamos una traslación. Yo tengo ese punto y ese punto, que es el centro de la elipse, están las coordenadas h, k. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la ecuación principal de la elipse ya la revisamos y es x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más i menos k cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Entonces los elementos de la elipse son, estos son los focos, ¿cierto? Y los focos van a estar en estas coordenadas. Aquí tengo un foco, aquí tengo el otro, ¿cierto? Y yo sé que esa distancia es h. Por lo tanto, esta distancia, este foco, va a estar, yo sé que ese pedacito vale c, de aquí a aquí, ¿cierto? Por lo tanto, ¿dónde va a estar la coordenada de este punto? En h más c, porque yo sé que la distancia de aquí a aquí vale c, ¿cierto? Entonces ese punto va a estar en h más c, k. Esa sería la coordenada del foco. H más c, k. Y lo mismo para este otro foco. Este foco, ¿verdad?, va a estar en una coordenada. Recordemos que hasta ahí es h. Y este punto es, quiero saber cuánto mide este punto, ¿verdad? Por lo tanto, recordar que esto vale c. Entonces, sería h menos c. Yo a h le resto c, voy a tener este punto. Entonces, este punto sería h menos c. Por lo tanto, la coordenada de este foco, este es el foco 2, ¿verdad? Ahí sería h menos c, la coordenada en el eje Y, que sería k. Y los vértices, recordemos que tengo el vértice 1, el vértice 2, aquí y aquí, ¿verdad? Y en este caso el vértice 1, recordemos que aquí esto vale h y de aquí a aquí vale a. Por lo tanto, este vértice 1 va a estar en la coordenada h más k.
perdón, H más A. Este punto, aquí, si hasta aquí tengo H y todo esto vale A, entonces este punto es H más A, coma K. Y este punto entonces sería H menos A, el vértice 2, coma K. Y luego tenemos el extremo del eje menor, que sería de aquí a aquí, de B1 a B2, ¿verdad? Que sería, ya sabemos que hasta aquí esto vale K, este pedacito vale B, este pedacito vale B, ¿verdad? Si aquí tengo K, este valor es de K, le resto B, voy a tener la coordenada I de este punto, así que este punto estaría en la coordenada H, ahí está, y sería K menos B. Y para este punto de acá arriba sería K más B. Que hasta aquí tengo K, si le sumo ese pedacito, entonces sería K más B. Y así puedo ir determinando entonces las coordenadas de los puntos trascendentales de la elipse. Cuando nosotros tenemos la ecuación principal de la elipse y la desarrollamos y la igualamos a 0, lo que voy a tener es la ecuación general de la elipse, lo mismo que en la circunferencia. Entonces voy a tener ax cuadrado más by cuadrado más c más d más e, ¿ya? Con a siempre mayor que b. Y ambas cantidades es de igual o del mismo signo. ¿Ya? Lo mismo para una elipse vertical, que es lo que hicimos a semejanza de él. Entonces vamos a determinar acá. Dice el ejemplo. Determinen los elementos de la elipse de la ecuación 5x cuadrado más 9y cuadrado menos 80x más 54y menos 221 y trazar su gráfica. Entonces tenemos que reconocer que si esta ecuación está igualada a 0, entonces es una ecuación general de la elipse. Y para poder entonces llevar esa ecuación a la ecuación principal, lo que hacemos es transformar esa elipse a la forma principal. Entonces, tomamos la elipse, agrupamos los términos, al igual que hacíamos con la circunferencia. Entonces tengo 5x cuadrado menos 80x más 9y cuadrado más 54y y lo igualamos a menos 221. ¿Hasta ahí se entendió? Vamos a agrupar x con x, y con y el término libre lo dejamos al otro lado de la igualdad. Bien. Ahora lo que hacemos es factorizar por el coeficiente que acompaña a x, que en este caso sería 5. 5 factor de x cuadrado menos 5 por cuánto me da 80. 80 dividido en 5 sería 16x. Y aquí hacemos lo mismo, factorizamos por el coeficiente que acompaña a y cuadrado. Entonces más 9 factor de y cuadrado más 54 dividido por 9, o 9 por cuánto me da 54, sería 6y. Y es igual a menos 220. Y lo que hacemos acá es completar este cuadrado de binomio. ¿Bien? Que es lo que ya enseñamos el otro día. 5 menos 16x y aquí. Para que el segundo término de este binomio, ¿verdad? Que yo quiero completar aquí el trinomio, sea 16. Entonces, si eso lo divido por 2, porque este fue multiplicado por 2, porque el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Sería 8. Por lo tanto, 8 al cuadrado sería el término que me falta aquí. No sé si se entiende eso. Aquí me falta 64. ¿Me siguen o no? Porque sí, recuerden, ¿te acuerdas que eso lo dividimos por 2? Que es 8. Entonces el segundo término es 8. Y aquí yo tengo que poner el cuadrado del segundo término. Por lo tanto es 64. Ojo aquí. Entonces aquí ya estoy sumando 64, pero está multiplicado por 5. Así que ojo ahí.
más 9i cuadrado más 6i. El segundo término es 6i. La mitad de 6i es 3. Por lo tanto, el cuadrado de 3 es 9. Tengo que sumar 9. Y eso menos 221. Y aquí tengo que sumar las cantidades que yo sumé acá. Fíjense que aquí yo sumé 64, pero este 64 está multiplicado por 5. Por lo tanto, ¿cuánto es 64 por 5? Sería 320. Entonces, tengo que sumar 320 para mantener la igualdad en esta ecuación. Y aquí sumé 9, pero por 9 es 81. Por lo tanto, aquí tendríamos 5. Ahora este lo escribo como cuadrado de binomio. El cuadrado de binomio sería x menos 8 al cuadrado, más 9 y más 3 al cuadrado, y resuelvo aquí. Menos 221, más 320, más 81, esto da, me equivoqué, da 180. Bien, y yo sé que en la ecuación principal esto va igualado a 1. Por lo tanto, para que aquí me dé 1, ¿qué es lo que hago? Divido por 180. Entonces voy a dividir toda la ecuación por 180. Mira, lo voy a anotar primero y después lo voy a simplificar. X menos 8 dividido en 180 más 9 y más 3 al cuadrado dividido en 180 y aquí me quedaría 180 dividido en 180, ¿cierto? Y simplifico. 5 en el 180, eso da 36. Más 9 en el 180, eso da 20. Y 180 partido en 180 vale 1. Entonces ahora ya tenemos la ecuación casi en la forma principal. ¿Por qué? Porque sabemos que este valor, ¿verdad?, es a. Por lo tanto, tenemos que anotarlo como 6 al cuadrado. Entonces me quedaría x menos 8 al cuadrado partido por 6 al cuadrado más y más 3 al cuadrado partido por, ahí quedaría la raíz de 20 igual a 1. Entonces aquí ya podemos saber que a vale 6 y b vale la raíz de 20. ¿Se entendió? Es bien parecido el proceso al proceso de la transformación de la circunferencia, salvo que aquí tenemos que comprender que hay coeficientes que están acompañando a x y a y. Por lo tanto, lo que hago ahí es factorizar por estos términos, sacando factor común. Y luego el proceso reapareció. ¿Se entendió? ¿Aló? Ya, entonces ahí se deduce luego, ahí, como ya tenemos la ecuación, y acuérdense que la ecuación es x menos h, por lo tanto de aquí decimos que el centro está en 8, menos 3, el centro de esta elipse, ¿verdad? Porque la ecuación es x menos h, ¿cierto? Por lo tanto, h vale 8 y k sería, aquí es más 3, por lo tanto vale menos 3. O sea, el centro de la circunferencia está en el punto 8, menos 3. Ya sabemos que a entonces vale 6, b vale la raíz de 20. Y luego podemos calcular el valor de c aplicando la fórmula a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Bien, vamos a hacer un último ejemplo. Ahí podemos determinar todos los elementos, se puede quedar de tarea. Ya, dice aquí.
Determina la ecuación de la elipse cuyos vértices son los puntos 1, menos 6 y 9, menos 6. Entonces, si yo dibujo esos puntos, el punto 1, ¿verdad? Coma menos 6, ahí está 1, menos 6. Aquí tengo el vértice, ahí. Y el punto 9, menos 6. 9, menos 6. Y ese punto es 9. Y ese punto es 1. ¿Ya? Entonces, inmediatamente, ¿qué puedo asumir de aquí? Y me dan que la longitud del lado recto es 9 medios. El lado recto. LR. ¿Cómo se calculaba el lado recto? ¿Quién recuerda cómo se calcula el lado recto? ¿Quién lo tiene anotado por ahí? 2 por b al cuadrado dividido en a. 2 por b cuadrado dividido. Entonces esto nos va a resolver, que sabemos que el lado recto me dicen que vale 9 medios. Entonces esto vale 9 medios. Que sería 2b cuadrado partido de a. Ya tenemos la primera información. Ya. Entonces, ¿qué podemos despejar de acá? ¿Qué valor podría yo determinar desde aquí, desde este dibujo? ¿Dónde estaría el centro de la elipse aquí? Si sé que de aquí a aquí vale 9, de aquí vale 1. Entonces, ¿en qué coordenada está este punto? Ya. Si de aquí a aquí vale 9, este sería el punto medio entre estos dos, ¿verdad? Yo quiero encontrar el centro de la elipse. Que la elipse va a pasar así. La voy a dibujar así. Así, más o menos. ¿Ya? Entonces yo quiero ese punto. Y este punto, recordemos que este es el centro de la elipse ahí, va a ser el punto medio entre el eje focal, que es la distancia que hay de aquí a aquí. Entonces yo sé que esto vale 9 y esto vale 1. Ya podríamos calcular cuánto vale todo esto. ¿Cuánto vale eso, todo eso? Si es la distancia de aquí a aquí. Ya, pues chiquillos. ¿Cuánto vale de vértice, de foco a foco? 9. No, pues. Vamos a hacer 9 si de aquí empieza del 1 y aquí termina en 9. 10. No. Chiquillos, si eso vale 1 y aquí esto vale 9, ¿cuál es la distancia que hay de aquí a aquí? 8. Ya. Puta que les costó. Este pedacito vale 8. ¿Ya? Entonces, me están dando aquí, ese es bueno, que debería haber dibujado la circunferencia. O sea, la elipse. Ya, voy a tratar de dibujarla bien. Esos son los vértices, no son los focos. Ya, ahí. Entonces ya sabemos que de aquí a aquí vale 8. ¿Cierto? Entonces, ¿qué medida va de aquí a aquí? ¿Qué mide esto? ¿Con qué letra designamos el semieje mayor? Eso es A. ¿Cierto? De aquí a ahí. Es el semieje mayor. Entonces, ¿cuánto vale el semieje mayor aquí? 4. A vale 4. Ya tenemos un valor. Si A vale 4 y sabemos que 2b cuadrado partido por A vale 9 medio, podríamos despejar de aquí cuánto vale B. ¿Cierto? Porque sabemos que el lado recto vale 9 medios. Por lo tanto, 9 medios es igual a 2b cuadrado partido por A, que ya sabemos que A vale 4. Por lo tanto, de aquí podemos despejar B. Sería 9 por 4, 36, partido en 2, igual a 2b cuadrado.
Entonces b cuadrado sería 36 partido por 4. 36, ¿verdad? Es 9. Y por tanto de aquí vamos a deducir que b vale 3. ¿Sí? Ya tenemos a y tenemos b. ¿Qué más nos falta para determinar entonces la ecuación de la circunferencia, de la elipse, perdón? Nos falta ubicar el centro. Y el centro, ¿cierto? Es h, k. ¿Y qué nos faltaría entonces? ¿Cuánto vale h en este caso? ¿Cuánto vale h? ¿Cuánto vale este puntito aquí? Acuérdense que ese punto que está en el centro, que es la coordenada del centro de la elipse, ¿verdad? Está en esa coordenada. Si sé que eso vale 1 y esto vale 9, ¿cuánto vale h? H está en el punto medio entre 1 y 9. Por lo tanto, ¿cómo busco el punto medio? La coordenada x de este punto medio. Ya. H sería el punto medio entre 9 y 1. 9 más 1 partido por 2. Y eso da 5. Por lo tanto, h ahí, esto vale 5. Por lo tanto, ¿cuánto vale el centro de la elipse h, k? H vale 5 y k vale menos 6. Entonces tenemos A, tenemos B y tenemos H, K. ¿Podemos armar nuestra ecuación? Sabemos que la ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado partido por a cuadrado más i menos k al cuadrado partido por b cuadrado y eso igual a 1. Y ya tenemos todos los elementos. Por lo tanto, basta que reemplacemos y vamos a obtener entonces la ecuación principal de la elipse. Entonces, en este caso sería x menos h. Ya sabemos que h vale 5 al cuadrado partido por a cuadrado, que sería 4 al cuadrado 16, más y menos k. K vale menos 6, por lo tanto quedaría más 6 al cuadrado partido de 3 al cuadrado, que es 9. Y eso igual a 1. Y ahí tenemos la ecuación principal de la elipse. ¿Ya? Debe ser un proceso un poquito más largo. Pero ahí está la cosa. ¿Ya? Ahora, si queremos dejarlo en su forma general, ¿qué tendríamos que hacer? Con eso vamos a terminar. Buena idea hacerlo. Ay. Voy a borrar acá. Entonces, si tengo la ecuación, porque hay que pasar siempre de ecuación principal a la ecuación general, si de la ecuación principal, x menos 5 al cuadrado partido en 16, más y más 6 al cuadrado partido en 9 igual a 1. Entonces, multiplicamos por el mínimo común múltiplo entre 16 y 9. ¿Cuál sería? 16 por 9. 16 por 9 sería 144. Entonces voy a multiplicar toda la ecuación por 144. Por lo tanto, aquí me quedaría 144 dividido en 16, eso es 9. Por lo tanto, este término va a quedar 9 por x menos 5 al cuadrado. Más, aquí va a quedar 16 por y más 6 al cuadrado igual a 144. Amplifiqué todo por 144. Ahora voy a resolver los cuadrados de binomio. Por lo tanto, me quedaría 9 por x cuadrado menos el doble del primero por el segundo, 10x más 25
16 más desarrollo del cuadrado binomio y cuadrado más 6 por 2 son 12, más el cuadrado de 6 que son 36, igual a 144. Multiplico ahora todo por 9 ahí. Es una álgebra básica ya. Entonces sería 9x cuadrado menos 90x más 25 por 9, 175, 225. 225 más 16 y cuadrado, 16 por 12, 192 y más 16 por 36, 576 igual 144. Y ahora voy a ordenar. Sería 9x cuadrado más, recuerden que de mayor potencia a menor potencia. Y en orden alfabético. 16 cuadrado menos 90x más 192y y reduzco todos los términos semejantes. Los coeficientes numéricos. 225 más 576 menos 144. Y eso sería más 657 y ahí lo igualan a 0. Y entonces tenemos la ecuación general de la elipse. Bien. Ahí está. Ya. ¿Dudas, preguntas? De tarea. Hoy día están, pero mudo. De tarea hay que resolver los ejemplos que no resolví. ¿Ya? Hay ejemplo, este ejemplo, hay que resolverlo. Y este ejemplo. Están resueltos ya, la idea es que los revisen y los chequeen. Entonces el jueves vamos a trabajar en ejercicios de la elipse. Este material que está aquí con el que estamos trabajando es el material número 4 que está acá. Le voy a cambiar el nombre ahí y le voy a poner contenido 4, pero le voy a colocar el nombre aquí, elipse. No me cambio. Ahí sí. Bien. Bien, chiquillos. Entonces el jueves vamos a trabajar en ejercicios de la elipse y vamos a trabajar con GeoGebra. Ya cómo podemos dibujarla, determinar elementos de la elipse con GeoGebra. Ya podemos darle, con GeoGebra vamos a poder determinar todo. El lado recto, etc. ¿Ya? Pero igual es necesario que manipulemos manualmente la elipse. El jueves la hacemos en GeoGebra. Bien. ¿Dudas, preguntas? Aló. Ya. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Almendra, que estés muy bien. Chao, María Paz.